Uy, Dios, qué fuerte que arrancamos. El Cyberpol. Ya tengo las pulsaciones a 1000. Che, eso del péndulo en la barba no lo hacía Rucci antes. Qué raro que haya tomado la decisión de poner esa característica en Rucci, que tenía como rasgo distintivo la paloma. ¿Por qué no se lo guardó para un personaje nuevo? Nos explican que hay un solo Vegapunk, pero son 6 androides. Vegapunk se dividió en 6 porque su intelecto es tan grande que no le alcanza el tiempo para todo lo que tiene en mente. Satélites se llaman. Espectacular el nombre. Es lo mismo que decía en los ejemplos del video anterior, y todos los nombres tienen sentido. Punk 01, Shaka. Me recuerda a Caballero de Virgo, el hombre más cercano a Dios y la reencarnación de Buda, pero entiendo que hace referencia al jefe tribal sudafricano que transformó su pequeña tribu en la nación guerrera más poderosa de África. Punk 02, Lilith, la primer mujer del folclore judío, que fue creada al mismo tiempo y del mismo barro que Adán. Su nombre significa espíritu o demonio, y se la considera un demonio primordial, que luego fue desterrada, una vez que Eva naciera de la costilla de Adán. 03, Edison. Como Thomas Edison, el, entre comillas, genio que, entre comillas, creó la bombilla eléctrica y, entre comillas, decenas de inventos más adelantados a su época. 04, Pitágoras. Como el filósofo y matemático griego, que contribuyó en el avance de la matemática, la geometría y la aritmética, entre otras ciencias. 05, Atlas. Como el antiguo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Titanes durante la pelea contra los Olímpicos. Luego de perder, recibió un castigo ejemplar de los dioses, condenándolo a cargar el peso de la bóveda celeste por toda la eternidad. 06, York. Este sí que no tengo ni puta idea. Capaz tomó el nombre de Nueva York, la metrópolis más importante del mundo. En fin, como mencionaba en el video anterior, sorry por el spam, lo dejo por acá. Pero a esto es exactamente a lo que me refería con el tema de los nombres que pone Oda. Ningún nombre de nada está puesto al azar. Estos 6 satélites son Vegapunk. No entiendo cómo funciona. ¿Cada uno representa una parte de él? ¿Todos comparten los mismos recuerdos? ¿Todo se transmite al mismo cuerpo? Perdón chicos, la estoy haciendo muy larga. Seguimos. ¡Carajo! ¡Pelo blanco! ¡Un lunariano de Kuma! ¿Qué? ¿Cómo que quieren eliminar a Vegapunk? A ver, vamos a calmarnos. ¿Está diciendo que su objetivo es llevar el lunariano de Kuma que asesina a Vegapunk? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Vegapunk no es el activo más valioso que tiene el gobierno? Asesinos enmascarados. Nunca los habían llamado así. Ruche pregunta si esto tiene relación con lo de Lulusia. ¿Qué carajo tiene que ver? Y los otros dos le cierran la boca. No nos metas en eso. Tienen alienados hasta el Cyberpol. Es increíble el poder que tiene Gorosei. Volvemos con Luffy y el resto. Los 3 comieron hasta quedar como ñoño. Aparece el perreciclador, una mascota robótica que consume y descompone la basura y la vuelve un recurso. Es espectacular el concepto. El Punk 05 se va y dice que su trabajo es ser violento. Luffy le agradece por la comida y se despide diciendo que disfruten su estadía en Egghead. Che, ¿seguro que este es violento? Es re buena onda. Descubrimos otra cosa. La isla está habitada. Hay civiles en la calle. ¿Se quedarán mucho tiempo acá? O sea, entiendo que es una isla de paso, pero también creí lo mismo en Dressrosa. Y mirá, 172 episodios. Luffy entra en una máquina de ropa y sale vestido de forma futurista. Parece que es la estética que va a llevar durante toda la saga, o el tiempo que estén en esta isla. Todos se meten en la máquina y Jinbei sale con una camisa hawaiana que le queda pintada. ¡No! ¡Bonnie se va tan rápido! ¡Dale! Apenas estuvieron 2 episodios. Fue genial la interacción con Luffy y Chopper. No me la separes ahora. Dice que va a encontrar un arma y seguir el rastro de Vegapunk. No me imaginaba a este personaje con un arma. Creí que luchaba con los puños. Me imagino que usa haki, aunque también tenía una de las recompensas más bajas de la peor generación. Luffy la detiene porque con su haki de observación vio algo.
¿Ya tan rápido van a meterse en un quilombo? ¿Kuma? Qué raro que haya mencionado su nombre y no haya dicho pacifista. Che, pará. Si los policías son pacifistas, esta isla es un peligro. En la vista del pacifista podemos ver que hay tanto humanos como robots entre los civiles. La ambientación se vuelve tensa. Luffy se prepara para atacar. No parece buena idea, está lleno de civiles. ¡Huyamos! ¡Qué raro que diga eso! ¡Claro! Van a volverle todos los traumas del incidente del archipiélago Sabaody, donde todos los Mugiwara fueron aniquilados. Encima los va a reconocer y va a dar la alerta a la marina. ¡Arre! Comieron sin pagar y robaron ropa. Nada que ver con lo que me imaginaba que iba a decir. No. Bonnie está viendo a su padre. Esto va a ser durísimo. Recordemos que esos rayos láser que lanza el pacifista no son moco de pavo. Eran tan fuertes que podían fundir rocas al instante. Si son alcanzados por sus ataques la van a pasar mal. Luffy está a punto de atacarlo, pero Bonnie lo manda a volar de una patada. Bonnie cae al piso y entre lágrimas dice que es su padre. Demoledora la escena. Y por primera vez vemos a Kuma antes de todo esto. Re cara de buen tipo. Bonnie queda inmóvil ante su padre y recibe el rayo del pacifista destruyendo parte de la isla. ¿Todo esto por un plato de comida? Uy, Dios. A ver, es que no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Cómo que aparece Lau tan rápido? Pensaba que iban a pasar 100 episodios hasta que lo volvamos a ver. Es que acabamos de estar con él hace nada. Recién nos despedimos. Obviamente, yo encantado. ¿Qué más puedo querer que ver a Lau? Pero es que me llama mucho la atención que aparezca tan rápido. ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 No, esto no puede ser real. ¡El puto barco de Barba Negra! ¡Dios! Mirá la diferencia de tamaño entre los barcos. Y esos enormes troncos hacen referencia a la primera vez que vimos su barco, que parecía más una canoa hecha con troncos, nada más. ¡Qué mierda! Fruta Ricky Ricky. Ricky viene de poder o de fuerza. Fruta Warp. ¿Deformación? Fruta Sick Sick. Enfermo. La fruta de la enfermedad. ¡Por Dios! Pará, hay mucho que decir acá. Pase lo que pase, no vamos a huir, dice Lau. O sea que esta pelea es inevitable. ¿Van a luchar en serio? O sea, ¿se dan cuenta que este es un sueño hecho realidad? Es como si Oda nos estuviera consiguiendo un deseo. Si tuvieras que elegir una pelea en One Piece, ¿cuál elegirías? Una pelea de Lau contra Barba Negra es algo que no solo está en lo más profundo de nuestros sueños húmedos, sino que era algo que nunca iba a pasar. Es el escenario perfecto. No hubo previa ni nada. Salió de la nada. Ver esta pelea es el sueño de millones y millones. Es el éxtasis. ¿Cómo que van a luchar? Que alguien me pellizque. El problema de esto es que es imposible que no termine de otra forma que no sea con Lau muerto. A ver, yo creo que Lau puede pelear tranquilamente contra Barba Negra. Con el poder de su fruta va a ser re difícil para Teach ponerle un dedo encima.
Y si no tiene contacto no puede anular su poder. Igualmente creo que Teach es superior. El problema está en el resto. La tripulación de Law es re inútil. No sirve para nada. Yo los noto muy por detrás de una tripulación pirata que quiera sobrevivir en el nuevo mundo. En Wano fueron prácticamente anecdóticos. Y los fuertes, que se supone que uno debería ser el que liberó en Sabaody, ni siquiera estuvo presente en la guerra. Estaba en el submarino con los otros petes. A ese lo vendieron como que era un pirata legendario y bla. Pero si realmente es tan fuerte, ¿por qué no participó en la guerra de Wano? Y el otro que se supone que es fuerte es Beppo, el oso polar, que es más de lo mismo, prácticamente anecdótico una vez que la guerra empezó. Igual, ese tiene un as bajo la manga. Creo que todos entendimos que en la bolsa que le dio Chopper había Rumble Balls. Por ende, dejaría de ser un inútil y se convertiría en un Super Mink gigantesco. No es que los estoy subestimando. Estoy siendo totalmente objetivo. Si en el próximo episodio resulta que son súper fuertes, bueno, pero no demostraron nada hasta ahora. Y encima ahora vemos a la tripulación de Teach en acción, algo que apenas pudimos ver. O sea, repasemos sus frutas. Jesús Burgess, Riki no Mi. Es la fruta de la fuerza o el poder. No le puede quedar mejor. Yo creía que este personaje iba a tener la fruta del diamante. La del ex capitán de la tercera división de los piratas de Barba Blanca, porque no quedó claro, pero posiblemente en la guerra de la venganza, donde lucharon los ex piratas de Barba Blanca contra Teach, yo entendí que esos piratas habían muerto. Entonces Teach les robó la fruta y se la dio a Burgess. Igual sé que estoy hablando al pedo, la fruta le queda perfecta. Van Aukur. Warp no Mi. Warp, ¿viene de deformación? ¿O no? ¿Será que lo que observa con ese ojo biónico cambia de forma? Fruta Uma, modelo mitológico de Pegaso. Se pueden hasta dar el lujo de usar una fruta mítica en el caballo. Fruta Sick, enfermo, la fruta de la enfermedad. Me imagino que es algo así como una plaga, que enferma o pudre todo lo que está a su alrededor. Si estos tipos de por sí eran temibles, con estas nuevas frutas están en el top de las tripulaciones más fuertes. Son contados los que les pueden hacer frente. Sigo sin creerlo. Law dejó claro que no van a huir, y Teach no va a dejar pasar la oportunidad de robar la fruta de Law. Recordemos que esa fruta tenía la capacidad de hacer que un humano sea inmortal. Por eso Doflamingo estaba obsesionado con Law. Y por eso Corazón protegió esa fruta con su vida. Chicos, yo no voy a poder dormir hoy y el próximo episodio lo voy a ver con los pantalones abajo y un rollo de servilletas al lado. Este episodio fue literalmente el sueño del pibe.